Don Carlos Aymat. Pues muy buenos días. Ante todo, y como ya felicitar a la organización de este congreso por la iniciativa de celebrarlo aquí en Santander, en esta ciudad tan bonita, tan espléndida y tan acogedora. Y también, pues, por la convocatoria que habéis obtenido y permítanme augurarles mucho éxito. El motivo de mi intervención, como ha dicho el señor Villegas, es el de presentarles al arquitecto técnico Carlos Aymat Escalada, quien nos presentará su ponencia La rehabilitación sostenible, barreras y oportunidades del nuevo modelo. Pero antes expondré un breve apunte sobre la arquitectura técnica y nuestro compromiso con el mantenimiento, la rehabilitación y la sostenibilidad. Los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación somos los profesionales que ejercemos la arquitectura técnica, que aunque tenemos las mismas atribuciones, hemos evolucionado en el nombre, primero por una decisión política y la más reciente por la implantación del proceso de Bolonia. En nuestro ejercicio de la arquitectura técnica asumimos las funciones y las responsabilidades en el ámbito de la dirección de ejecución de obras y somos garantes de la calidad de la edificación y su control económico. Y, entre otros, también tenemos un papel destacadísimo en el ámbito de la seguridad y salud, el project management, la pericia judicial y las tasaciones inmobiliarias. Y siempre hemos estado implicados en la promoción del mantenimiento, la rehabilitación y la sostenibilidad, lo que ha permitido convertirnos en un referente reconocido a nivel nacional e internacional, con una línea de trabajo sólida, coherente y continuada que estamos totalmente comprometidos a mantener en el futuro. En nuestro colectivo contamos con muchos y grandes expertos en rehabilitación, como el señor Aymat. También en nuestro colectivo hemos apostado por la formación especializada, el asesoramiento técnico de orientación hacia la rehabilitación. Contamos con centenares de publicaciones sobre esta temática editadas por nuestros colegios. Hemos sido y somos pioneros en herramientas de detección y resolución de patologías y en campañas de sensibilización ciudadana. Contamos con la Agenda de la Construcción Sostenible, referente para todo el sector ambientalista. Participamos en proyectos europeos de investigación y lideramos proyectos dirigidos a la regeneración urbana como Rehabimet y Montada. El futuro del mantenimiento, la rehabilitación y la sostenibilidad se debe afrontar entre todos y desde la perspectiva de un nuevo marco tecnológico, normativo, legislativo, social, económico y cultural, como ahora nos expondrá el señor Carlos Aymat Escalada, buen amigo y un gran experto en rehabilitación. El señor Aymat es director del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, profesor titular de Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, codirector del Máster de Rehabilitación y Restauración del Patrimonio de la Universidad de Alcalá, representante español en la Asociación Europea de Expertos en Edificación y Construcción y en el Consorcio Europeo de Control de la Edificación, profesor asociado e invitado en universidades europeas como Zúrich, Lausanne, Múnich, Venecia y Copenhague, y de América como la Universidad de California, San Diego, la Universidad Central de Venezuela y la Católica de Chile, entre otras. Y también es catedrático en la Escuela Técnica Superior de Basilea. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, agradecer a la Asociación Internacional y a la Universidad de Cantabria la invitación que hace al Consejo, más que a mi persona, a la institución, a todo ese conjunto de profesionales que, con otros muchos profesionales, en ese trabajo multidisciplinar queremos afrontar con entusiasmo, con profesionalidad, el trabajo en defensa de nuestro patrimonio construido.
Voy a presentar una serie de reflexiones, muchas estarán, desde luego, en su mente, en su pensamiento, y he preferido, en este caso, hacerlo sin aportar imágenes. No me cabe la menor duda de que las dos presentaciones anteriores iban a ser muy ricas en contenido intelectual y también en imágenes, y he tomado la decisión de invertir un poco la tradición en la presentación de estas conferencias. Me gustaría que ustedes fueran poniendo imágenes a las palabras, a la literatura que va a haber en cada pantalla. Excepcionalmente pondré alguna imagen, porque quiero que, si es posible, interioricemos cada uno si esas reflexiones coinciden con nuestro ámbito territorial, nuestro ámbito cultural, nuestro ámbito profesional. Quiero hablar, en estos breves minutos, sobre esos 3 hitos que se producen para poder afrontar la rehabilitación con un criterio moderno, con un criterio contemporáneo, la rehabilitación sostenible. Hablar de las barreras, hablar de los retos y, finalmente, hablar de las oportunidades. Como ya se ha dicho en numerosos foros, también José María apuntaba los nuevos paradigmas de la intervención desde el punto de vista del urbanismo. Hoy en día, como ha manifestado muy acertadamente la Declaración de Toledo, que en junio firmaron los máximos representantes de las administraciones públicas de la Unión Europea en materia de urbanismo y de vivienda, en esa Declaración de Toledo, debemos reconstruir, debemos trabajar sobre nuestra identidad cultural, nuestra identidad social, nuestra identidad construida, a partir de la consideración de que la rehabilitación, la intervención en nuestras ciudades debe pivotar, debe estar cimentada sobre criterios de habitabilidad, de funcionalidad, de sostenibilidad. Como digo, esta Declaración de Toledo se define en su propio título como la regeneración urbana integrada y su potencial estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa. Y pone énfasis, creo que muchos de ustedes, sin lugar a dudas, la conocerán, la habrán leído. Yo creo que exige una relectura periódica de esta declaración, que no deja de ser una declaración marco, pero que llega por primera vez, yo creo, en estas declaraciones institucionales de la Unión Europea, llega a poner énfasis en puntos ya más concretos, descender un poco de nivel. Curiosamente, existe un consenso universal sobre la importancia que tiene la incorporación de criterios sostenibilistas en la intervención en nuestras ciudades, en nuestros edificios, en nuestras viviendas. Y desde cualquier óptica siempre ha sido admitido este concepto. Hay que intervenir mejorando los estándares de calidad, adaptándose a los estándares del momento, mejorando la habitabilidad, en definitiva, introduciendo criterios medioambientales sostenibilistas. Y desde cualquier óptica social, desde un enfoque ambiental o medioambiental, técnico y económico. Si hay un consenso sobre estas materias, ¿por qué, sin embargo, tenemos las ciudades que tenemos? Estamos interviniendo como estamos interviniendo, vamos tan lentos en estas actuaciones, porque existen barreras. Y solo a nivel de sugerencia, este Congreso, sin lugar a dudas, las comunicaciones que hemos ido viendo van a aportar mucha luz, en muchos casos, también elementos de confrontación, de debate sobre estos aspectos. Me voy a permitir, les ruego que me permitan, presentar algunas de las barreras. La primera barrera nos parece fundamentalmente la dificultad que la normativa introduce muchas veces cuando se quiere intervenir con criterio en la recuperación, la intervención en nuestros edificios, en nuestras ciudades. Existe una dispersión de criterios. Es cierto que la ciudad consolidada, los edificios ya preexistentes, tiene una tipología enorme, tendiendo al infinito, tipologías constructivas, estructurales, envolventes, con diferentes modificaciones, con diferentes materiales, en diferentes zonas, etcétera. La dificultad, sin lugar a dudas, existe. Depende mucho del estado de conservación. Enseguida hablaré brevemente sobre la falta de cultura de mantenimiento. Pero todo ello viene dificultado adicionalmente por una normativa muy dispersa.
nada común. Cada país edita sus building regulations, generalmente enfocadas a la obra nueva, muy poco a la rehabilitación, y cuando lo hace con una dispersión absoluta. Incluso dentro del propio país, los diferentes Länder, cantones, estados, autonomías, en el caso español, también van legislando, van normalizando, van estableciendo caminos divergentes. Que sean diferentes es lógico, porque hay una diversidad cultural, geográfica, ambiental, etcétera, climatológica, pero que sean tan divergentes realmente complica. Y luego, quien tiene que responder, como muy bien presentaba el profesor Ezquiaga, quien tiene que responder ante el ciudadano, quien tiene que llevar el nivel de actuación, que es la administración local, también tiene sus propios criterios, muchas veces descoordinados, desgraciadamente, desde la cúpula. Funciona mucho mejor, generalmente, el escalón próximo al ciudadano que los escalones normativos. Y así lo vemos, por ejemplo, y permítanme que de vez en cuando ponga algún ejemplo del caso español, en España. En España, la aprobación de nuestras Building Regulation, el Código Técnico de la Edificación, un marco normativo que va a regular todo el sector de la edificación en España, desde que lo está regulando desde hace ya 3 o 4 años. Sin embargo, cuando tenía que afrontar la rehabilitación, lo especificó así, en su parte primera, que es la obligatoria, está aprobada por un Real Decreto. El Código Técnico se aplicaría a todas las obras de nueva construcción y matizaba a las obras de rehabilitación, reforma, ampliación, en fin, ampliaba un poco el texto, siempre y cuando dichas obras fuesen compatibles con la naturaleza de la intervención. Y esto es una indeterminación jurídica enorme. ¿Quién decide que son compatibles o no? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se puede regular? ¿Cómo se puede articular? ¿Cómo se demuestra que no es compatible? ¿O cómo se puede negar la incompatibilidad del Código Técnico con la intervención? Afortunadamente, hay una interpretación del extinto Ministerio de Vivienda. Ayer tomaba posesión la exministra de Vivienda como secretaria de Estado de Vivienda dentro del Ministerio de Fomento. Viene una aclaración que está a punto de ser publicada en la que, aunque vuelve a tener cierta indeterminación jurídica, aclara que estas regulaciones no son aplicables en general a la rehabilitación, a la intervención en rehabilitación de edificios, y solo pide que el proyectista, en general, el proyectista deba incluir en el proyecto alguna medida compensatoria que, en la medida que pueda, mejore las condiciones del edificio en la línea que trata de abarcar el Código Técnico de la Edificación. Hemos pasado de una indefinición a un dejar una libertad quizá excesiva, porque es difícil, sin lugar a dudas, afrontar el reto de la regulación. Una segunda barrera, la formación universitaria. Y esta barrera, que en este caso, en esta universidad, en este ámbito universitario, y bueno, la mayoría de los profesores que venimos, realmente es una carencia que venimos denotando en general en la formación en toda Europa. Hemos estado haciendo durante 4 años un estudio en todas las universidades en el ámbito de la edificación, fundamentalmente arquitectura, ingenieros ediles, bauingenier, building engineers, también otras ingenierías, para ver realmente cómo funcionaba. Y generalmente la rehabilitación no tiene ámbito específico en los planes de estudio, muy poco. Muy poco. Se orientan casi todos los planes de estudio hacia la obra nueva y marginalmente se trata la rehabilitación. Curiosamente, se intenta que la rehabilitación tenga una formación transversal, es decir, que en cada asignatura se hable algo, haya una formación indirecta en rehabilitación. Esto yo siempre he considerado que es la excusa perfecta para no afrontar el problema, porque realmente luego lo que nos ha permitido ver es que casi todas las materias se enfocan a la obra nueva y raramente cuando una asignatura de estructuras, de mediciones, de control de calidad, de construcción, etcétera, habla de cómo se deforma, de cómo era la estructura antigua, cómo se puede reparar. Siempre es mucho más conocida. Son 2 obras de Herzog y de Merón, aquí en España.
siempre será mucho más conocida la obra nueva que la obra de rehabilitación, aunque era una rehabilitación magnífica, la que tienen ustedes a la derecha de su imagen, en el edificio CaixaForum, una antigua central eléctrica en Madrid, que se ha aprovechado la base, se ve muy claramente en la parte inferior, con una intervención en recalces espectaculares, con unos micropilotes de titanio, etcétera, y, sin embargo, desde luego, siempre yo creo que pasará a la historia, y con mucha razón, los grandes arquitectos, los grandes proyectistas, por sus proyectos de obra nueva, más que por sus intervenciones. Eso mismo se traslada a la universidad. Y yo les planteo a ustedes, si realmente, según informa Euroconstruct, que tengo mis dudas de los datos que dan las administraciones a Bruselas, pero si realmente estamos hablando de que en Europa entre el 25 y el 45%, entre el 26 y el 46% de la inversión en edificación se destina a rehabilitación, primero hay que considerar que en Europa esta estadística va unida a mantenimiento en algunos países, pero se dedica a rehabilitación. Si realmente hay que formar profesionales para que el 30, el 40% de su actividad vaya dirigida hacia la rehabilitación, la restauración, el mantenimiento, ¿por qué no lo trasladamos a los planes de estudio? Yo creo que es una barrera importante. Como decía, trata de resolverse mediante esa aspiración a que haya una formación transversal, que en cada materia se vaya agregando criterios de rehabilitación. Creo que no existe. Otra barrera importante, la financiación. La financiación de la rehabilitación. Esta es una foto que me parece muy ilustrativa de la Escuela de Arquitectura de Venecia, de la Facultad de Arquitectura, en un territorio hostil para la edificación, como todos conocemos que es Venecia, construida sobre esa laguna, rodeada por agua, etcétera. Gracias a los apoyos financieros se puede instrumentar una formación fundamental en el tema de la rehabilitación. Evidentemente, en muchas universidades italianas la sensibilidad ha quedado claro en la exposición del profesor Macciolani inicial. El apoyo institucional a las universidades es un ejemplo fundamental. Hay una diferencia grande entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, o así la percibo yo. La Europa del Norte se vuelca más en los apoyos ciudadanos de empresas, en la vinculación con el mundo empresarial. En la Europa del Sur nos volcamos más en intentar los apoyos institucionales. Pues es fundamental la financiación, no ya para la universidad, la financiación para el sector. Hay que apoyar la financiación de la rehabilitación sostenible. Si no, es muy difícil, porque la inversión para mejorar las condiciones térmicas, acústicas, de comportamiento, de habitabilidad, de accesibilidad a nuestros edificios, requieren una inversión mucho más allá de un refuerzo estructural, de una mejora de elementos de sistemas constructivos. Una cuarta barrera, faltan incentivos para investigar sobre sistemas. Este es un caso curioso. Los fabricantes de productos invierten mucho y muy bien en investigar sobre sus productos y en mejorar la calidad, las prestaciones de los productos, y están mejorando, y hay que reconocer el esfuerzo que hacen. Sin embargo, en construcción no tenemos productos, tenemos materiales, pero lo que tenemos son sistemas, cerramiento, cubierta, forjado, es un solado, una capa de compresión, un elemento estructural, unas bovedillas, algo aligerante, un recubrimiento en la parte inferior. Es el sistema lo que tiene que funcionar bien, no material a material. Y la superposición de magníficos materiales no garantiza en absoluto un buen resultado, un resultado óptimo. Pero, claro, como enseguida veremos, cómo afrontar esa investigación. La especulación y la presión del mercado es obvia y muchas veces las administraciones facilitan esta tendencia a destruir parte del patrimonio edificado de la ciudad y aflorar, impulsar la nueva edificación, que, sin lugar a dudas, es importante, que, sin lugar a dudas, es necesaria, pero que debe estar equilibrado. Muchas veces el tema de la valoración de los edificios, efectos de ruina económica, etcétera, son barreras artificiales creadas desde la Administración. Y, finalmente, no quería dejar de apuntar, para entonar un mea culpa, la disgregación
entre los agentes del sector. Colaboramos muy poco. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los que estamos implicados en el sector, técnicos, administraciones, promotores, constructores, consumidores, sin lugar a dudas, pero en el ámbito técnico, por lo menos con las administraciones, colaborar más y retroalimentar el sistema. Retroalimentamos muy poco el sistema. Cada uno tiene sus experiencias, pero divulgamos muy poco. Este congreso es un ejemplo de lo que hay que hacer, divulgar, aportar ideas y, nuevamente, felicito a los organizadores. Bien, ¿qué sucede con las barreras? Pues las barreras es algo que tenemos enfrente y que nos puede hacer, como a este niño frente a este luchador de sumo, salir corriendo. Es decir, no tengo nada que hacer, la barrera es muy fuerte, yo soy muy poca cosa, me rindo, no tengo nada que hacer. Pues bien, las barreras generan retos. Apuntar retos, como digo, para que cada uno los asocie si aporta alguna idea. Reducir el consumo energético es evidente, es evidente. En España, la edificación construida emitió en el año 2006 y 2008, porque la variación ha sido muy pequeña, 90 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, CO2, fundamentalmente. 90 millones de toneladas de CO2 emitidas por el parque construido, por el mal diseño, con conceptos actuales de un parque que se construyó siguiendo otros paradigmas. Eso supone el 20% total de las emisiones en España, del parque edificado construido, el 20%. Se acusa mucho a la industria, al transporte, etcétera. El 20% lo tenemos en los edificios. Y una reflexión. Estamos construyendo 300.000, 400.000, 500.000 viviendas al año. En este momento hemos llegado a construir 800.000 viviendas al año. Tardaríamos entre 40 y 70 años en construir el parque que tenemos actualmente. ¿De qué sirve que mejoremos la calidad y el comportamiento sostenible ambiental de los edificios que estamos construyendo si solo es el 2% del parque total que tenemos? Vamos 2% a 2% cada año. Un desastre. Tenemos que intervenir sobre el parque construido. Otro reto es dar respuesta al reto de la formación, ampliando, como decía antes, la formación, ampliando la formación en temas de rehabilitación. No es difícil. Curiosamente, en general, la transversalidad, como decía, no se traduce en realidad. He estado en 3 universidades el mes pasado, europeas, y en todas ellas, hablando con los profesores, enfocaban la disciplina siempre a la obra nueva. Son algunas imágenes. La primera de arriba es una rehabilitación, vuelve a ser la de Herzog y de Merón en el CaixaForum. La imagen más difundida de esa intervención en la escalera, magnífica, un espacio maravilloso que han creado dentro de ese edificio. Pero esa es la imagen, la obra nueva, aunque sea en un edificio antiguo. Bien, fundamentalmente el enfoque hacia el que tiene que tender la formación, hacia el que estamos impulsando muchos profesores asociados en temas de rehabilitación, mantenimiento y restauración, incluye dar un enfoque mucho más práctico, menos teoría, mucho más práctica. Fomentar, impulsar la gestión. La gestión de la rehabilitación es importantísima. De nada sirve dominar mucho la técnica si no se dominan los mecanismos de gestión, en la que se integra, por supuesto, aspectos urbanísticos, sociológicos, económicos, etcétera. Fomentar las prácticas. Esto es algo que en Europa a muchos les sonará raro que lo diga. Es que en España, en la formación universitaria, las prácticas todavía están por desarrollar, la práctica en empresa, la práctica en estudios. Y una reflexión. Si somos capaces de formar en un máster aspectos tan generalistas como la rehabilitación, y un máster tiene 60 créditos ECTS, ¿por qué no somos capaces de incorporarlo en la formación y dejar para el máster aspectos especializados que necesita la rehabilitación, la obra nueva, el urbanismo, todo aspectos especializados? Pero es curioso, somos capaces, y lo entono como un mea culpa, como director de un máster al que alguno de ustedes acude como profesor, y somos capaces, creemos ser capaces, en 60 créditos, en un año, de formar a alguien para prepararle específicamente para la rehabilitación, y no somos capaces de incorporarlo en 4 o 5 años de formación académica. Bueno, es algo que nos debe hacer pensar.
La formación también en sostenibilidad va creciendo. Para ello ayudan el que haya universidades que están más integradas en la naturaleza que otras muchas que son muy urbanas. Un enfoque práctico es fundamental. Hay una tendencia en másteres europeos a empezar a dar clases aprovechando que los grupos son pequeños directamente en la obra. Se aprende mucho más en 2 horas de obra que en muchas horas de academia. Y, finalmente, está el reto de los itinerarios. Busquemos profesionales generalistas, pero que vayan avanzando en una especialización dentro de la propia formación académica. Sin lugar a dudas, fomentar una cultura social de la rehabilitación es fundamental. Se ha explicado muchas veces la comparación con el automóvil. La cultura del mantenimiento debe ir asociada a un cambio de modelo también de la sociedad, cambio de modelo del sector. Los países que han intervenido mucho en mantenimiento es porque tienen mucho parque en alquiler. Y el parque en alquiler te exige tenerlo mantenido porque el inquilino puede cambiar. Cuando es propietario funciona peor. Y, finalmente, la adaptación normativa. Bien, ha comentado ya el anterior ponente los temas de la escala. Finalmente, el reto que apuntaba de dar el salto del material al sistema. Y, fundamentalmente, el sector debe cambiar el modelo estratégico. Debemos cambiar ese modelo. No tiene sentido que tengamos estas puntas y estos valles en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, sin lugar a dudas, y ahora está también en una crisis importante. La rehabilitación debería tener un valor casi constante en la inversión en el mercado y ser las puntas y los valles, la obra nueva, la que obedezca a un criterio de demanda y oferta en el mercado. Sin embargo, eso en el sur de Europa no se produce. Finalmente, hay que mejorar la fiscalidad y la política de ayudas a la rehabilitación de la vivienda. Tenemos que tender a modelos europeos, como el de Francia, un IVA superreducido, facilitar ayudas no solo cuando hay retos, sino cuando hay actuaciones planificadas, áreas de rehabilitación preferente, intensiva, etcétera, sino en general. Y, finalmente, solo les dejo unos flashes de las oportunidades que crean. Tenemos barreras, tenemos unos retos que afrontar, eso genera oportunidades y ahí es donde creo que este Congreso va a ser muy importante. Mejorar los estudios previos de los edificios, conocer nuestro parque edificado. En España hay una iniciativa que es la Inspección Técnica de Edificios, que yo quiero aprovechar en cada foro que voy para que esto vaya aumentando, los ayuntamientos, las comunidades se vayan uniendo a ello. Sin lugar a dudas, la rehabilitación sostenible impulsa la economía. Por cada euro invertido en rehabilitación se generan 2,4 veces más empleo, 4,2 veces más valor añadido, industria auxiliar, etcétera, que en la obra nueva. Relanzar la investigación aplicada, y aquí, y ya termino, un minuto, sí que sugiero. Decía, los fabricantes investigan mucho el producto. ¿Quién investiga el sistema? Un fabricante puede que no le interese, a lo mejor no es tan compatible con otros materiales. Tiene que ser la iniciativa pública. Y yo aquí lanzo una sugerencia con unos números que hacía hace una semana. Dedicando entre el 0,02 y el 0,04% de lo que se pagan por tasas de licencias de obras, cédulas de habitabilidad, todo el mundo, lo que se paga de tasas de licencias en el sector de la edificación, dedicando del 0,02 al 0,04%, tendríamos dinero suficiente para investigar sobre sistemas durante 10 años. Es impresionante cuando hacen los números. Y, finalmente, solicitar, sugerir que cuando haya intervenciones totales, cuando haya intervenciones integrales en los edificios, haya un previo trabajo independiente del propio proyecto, de los que estamos trabajando en esa fase, una fase de diagnosis independiente, como cuando tenemos edificios como los que se presentaban al principio de patrimonio histórico, de patrimonio cultural, hay unos planes directores muchas veces independientes de quien luego vaya desarrollando esos planes directores. Bien, yo espero que este Congreso dé respuesta a muchos de estos retos, a muchas de estas oportunidades. Es un trabajo que tiene que ser colectivo, es un trabajo que ha de ser de todos. Yo, finalmente, solo quería apuntar una referencia a un congreso que ha tenido lugar hace 3 semanas en Barcelona,
era un congreso que personalmente tenía un título muy sugerente y, desde luego, ha tenido un contenido impresionante. Es este logo, que es la imagen que sí me gustaría que nos quedáramos con ella. Rehabilitación y sostenibilidad, con una parte común, con una intersección. Hay una zona común, ahí está el futuro. El congreso era rehabilitación más sostenibilidad, el futuro es posible. De la rehabilitación sostenible depende nuestro futuro. En el trabajo de todos confiaremos y, desde luego, nosotros, como los arquitectos, como ingenieros, etcétera, estamos para trabajar con todos ustedes. Muchas gracias. Many thanks, Don Carlos Aymat. Your ideas are very